Este mes en el Club de Lectura tocó Érase una vez en México, parte 2. Esta es la parte 1, estaba interesante. Y hay que continuar con esto. Ok, bueno, vamos a platicar tantito acerca de la influencia de la masonería en la independencia de México, que es algo que a mí me pareció muy interesante, debido a que es como un tema que en el libro sí se toca, la influencia de los masones dentro de la independencia, no solo de México, sino de América Latina. Sin embargo, quiero hacer como un breve resumen de esta, porque el tema es sumamente interesante. Esta historia comienza en mayo de 1789 con la Revolución Francesa. Muy pocas personas saben que la Revolución Francesa fue prácticamente realizada por masones. Masones como Napoleón Bonaparte, quien a su vez sería influenciado por otros famosos masones como Jean-Jacques Rousseau y como Voltaire. Pero estos masones lo que harían con su filosofía, con sus leyes, con sus derechos humanos, sería el crear la Declaración Francesa del Hombre y del Ciudadano. Ahora, bajo estos estamentos, estaríamos hablando que la Revolución Francesa se gestaría en 1789 por masones famosos. Y estos masones, para esto, los masones son vistos normalmente como sociedades secretas o como cuasi sectas, los cuales están en la oscuridad y que utilizan sus influencias políticas e incluso esotéricas para influir en las decisiones de la población. Sin embargo, esto es bastante alejado de la realidad, ya que la masonería nace como una especie de protopartido político basado en la ilustración, o sea, en el compartir conocimientos académicos con la mayoría de las personas que tengan cierto nivel educativo. Ahora, ¿por qué es importante revisar esto? Porque la influencia de los masones con respecto al conocimiento, con respecto a crear incluso una enciclopedia que serviría para hacer una compilación de la mayoría del conocimiento que se tenía hasta ese entonces. Teniendo este prefacio acerca de que los masones están buscando que el conocimiento llegue a la mayoría de las personas y que son personas al final ilustradas, por el otro lado tenemos a una iglesia católica monárquica. Son como las primeras formas de gobierno en donde la iglesia pone a los reyes a su gusto, dando por entendido que los reyes son puestos por Dios por un derecho divino. Esto no le parece a los masones y entonces los masones inician una especie de encrucijada en contra de la iglesia católica para derribar los privilegios que tanto la iglesia como las monarquías tienen sobre la población y en su mayoría los ciudadanos. La Revolución Francesa inicia o estalla a partir de un enorme problema de una era preindustrial en donde los franceses sufren de la pobreza extrema prácticamente y además tienen que pagar impuestos a aquellos que los explotan, que es básicamente una monarquía y la iglesia en contubernio con ambos. Cuando la Revolución Francesa arrebata estos privilegios tanto a la iglesia católica como a la monarquía francesa, esto sería como un detonante para que en toda América Latina se iniciara un movimiento. Todos los conspiradores pertenecieron a logias masónicas. Miranda había fundado años antes la logia Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales. La Gran Reunión Americana daría lugar a algunas filiales con el nombre de Logia Lautaro. El nombre de la logia ya anticipaba sus intenciones, pues Lautaro había sido un destacado líder militar mapuche durante la primera fase de la conquista española. Estas logias lautarinas se establecieron en Europa y América: París, Madrid, Cádiz, Buenos Aires, Mendoza, Santiago y otras ciudades, para fomentar la lucha emancipadora. El objetivo era independizar los territorios españoles en América y fundar una república unitaria.
Y ahora, después de guerras y más guerras, al final los movimientos de independencia en América Latina terminaron por llevarse a cabo. Y son muy famosos la cantidad de masones que pudieron llevar a cabo estos movimientos. Dando una pequeña lista, veamos algunos de los más famosos. Recordemos que Haití era una colonia francesa. Tenemos a Benjamin Franklin y a George Washington como los masones que inician el movimiento independentista en América. Aunque previamente ya había habido un movimiento en Haití, también iniciado por masones, las logias, que eran más partidos políticos o protopartidos políticos que sistemas esotéricos, al tener el monopolio quizás de la información, de la educación, de la ilustración, fueron quienes ayudan a derrocar a la Iglesia Católica y a las monarquías del poderío que estos mismos tenían. Tan solo veamos a masones como José María Morelos y Pavón o como Miguel Hidalgo para saber que era un movimiento que implicaba la separación de la Iglesia y del Estado, muy a pesar de tener a sacerdotes dentro de las logias masónicas. Había, dicen que cerca de 3.000, alrededor de 3.000 sacerdotes que eran masones. O sea que la masonería estaba infiltrada dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, aquí en México lo podemos ver en las leyes de reforma, impulsadas entre unos cuantos por Benito Juárez. En las leyes de reforma lo más importante es separar la iglesia del Estado, nacionalizar los bienes del clero, extinguir las corporaciones eclesiásticas y promulgar la libertad de culto. Porque para esto en México la única religión permitida era la religión católica. Y entre estas leyes pues también tenemos la ley Lerdo, ¿no? Que lo que pretendía pues era secularizar, o sea, quitarle el componente eclesiástico a las propiedades, los terrenos que le pertenecían pues a la iglesia católica. Una especie de expropiación, si ustedes lo quieren. Pero en lugar de pertenecer pues al Estado, pues era ya para particulares, no solamente como para la iglesia. Bueno, esto es como el trasfondo de una lucha histórica gigantesca entre la masonería y la Iglesia Católica. Lo que pasa después es que algunos masones mexicanos comienzan a ver la necesidad de crear una vía masónica nacionalista y que este movimiento en 1825 se fundó como el Rito Nacional Mexicano, cuyo mayor representante es nada más y nada menos que el tío Benito Juárez. Okay. Sí. Y otra cosa, nota al pie, en el siglo XIX fue cuando se empezó acá en México a escribir mucha más literatura antimasónica. Y pues me dio mucha risa porque es exactamente lo mismo que tenemos ahora. O sea, son textos por lo general elaborados por miembros del clero o católicos militantes, aunque obviamente no en todos los casos, donde intentan culpar a la masonería del proceso de desintegración del orden tradicional, pérdida del orden y de la civilización católicas y del fracaso de los primeros intentos por consolidar el Estado mexicano. O sea, todo echarle la culpa así, tal cual. Todos, por supuesto, claro, sí, del orden tradicional que ellos quieren seguir. Y hay muchísima evidencia en América, particularmente en América del Sur, en lo que yo conozco, de cómo la iglesia, durante todo lo que pudo, se opuso a la independencia de los países y de los territorios americanos de la corona española. Entonces, la masonería estaba actuando nuevamente contra los intereses de la iglesia católica. Dicho de otra manera, entre los liberales y los conservadores. Los liberales, que quieren libertad, como lo decía la declaración de la Revolución Francesa, que viene siendo la igualdad, la libertad y la fraternidad. Égalité, liberté y fraternité. Somos el partido de la fraternidad universal. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! Y por el otro lado tenemos el conservadurismo,
que viene a ser que las cosas se queden como están. La familia, el poder del Estado eclesiástico y el poder de la monarquía y la conservación de todos los derechos divinos que tendría la Iglesia Católica sobre la sociedad. Esto se vería agravado en la Guerra de Reforma, pero si lo vemos de cierta manera, es algo que se viene dando prácticamente desde la Revolución Francesa a la fecha. Incluso hoy en día estaríamos observando que parece que hay una especie de revanchismo en las clases políticas de esa vieja lucha que hay entre los masones y la Iglesia Católica. Sabemos que hoy en día la influencia de la Iglesia Católica en la política de México es muy fuerte. Por ejemplo, tenemos el grupo El Yunque. Hemos dado más oportunidades a Vox que ninguna empresa mediática en España en los últimos años. ¿Qué pasa? Que ahora os queréis hacer ultraevangélicos, que sois del Yunque, que hazte oír es el Yunque, que sois una sociedad secreta, mexicana, ultraevangélica, ni católica. Bueno, decidlo, bueno, no lo diréis, claro, es una sociedad secreta. Hablando de los presidentes, según esto, solo 2 presidentes no han sido masones, quienes fueron los presidentes panistas. Y eso es no, porque México. Eran del Yunque. Boludo, no se puede ser. O sos de una o sos de la otra, boludo. No se puede ser de las dos. Ya vimos en el episodio pasado que eran del Yunque, así que no se puede de las dos. Pero pues es que Andrés Manuel es masón o qué? No, ese dato no lo tengo. Es que nunca se revela un masón en vida, con lo que es perteneciente a una especie de fuerza / secta durísima enquistada dentro de la política mexicana, el Partido Acción Nacional. Los senadores del PAN invitaron hoy al presidente del partido español Vox, el señor Santiago Abascal. Vox es el partido de la ultraderecha en ese país y con él suscribieron la llamada Carta de Madrid. Está la carta es una declaración. Aunque se trata a veces de hacer una correlación entre la francmasonería, la masonería y los comunistas, pues es que la realidad es que no hay una relación entre la masonería y los comunistas. Se ha querido decir que Engels, que Marx, o que Hegel eran masones y no eran masones. El hecho de que haya comunistas que son masones no significa que los comunistas son masones. Porque ha habido comunistas famosos que han sido masones, pero no porque tengan una directa correlación entre eso, porque también hay masones católicos, por ejemplo. Como lo que hablamos acerca de Miguel Hidalgo y de José María Morelos. Por ejemplo, los únicos masones documentados, pero que también eran comunistas, era Pablo Neruda y Ho Chi Minh. ¿Qué defiende Saline? Porque INE nos da la democracia que Morena quiere quitar porque Morena es comunista. Ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a los judíos y a todas las personas que tienen creencias espirituales y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas, porque ellos le quieren quitar a los mexicanos todo lo que tienen para poderlos arreglar con papá gobierno. A ver, lo único que quiere López Obrador, y que quede bien claro, es quitar al INE para él poderse reelegir en las siguientes elecciones. Porque si el INE sigue, sabe perfectamente bien que ni él ni Morena van a estar a cargo. Oye, Victoria, ¿tú sabes que Lorenzo Córdoba se reeligió en 2014 para otro periodo de 9 años? ¿Qué? Mejor tomen a la marcha. Aunque usted no lo crea. Pero prácticamente la historia de México está llena de masones. Benito Juárez, José María Morelos, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Porfirio Díaz, José María Pino Suárez, Melchor Ocampo, pero ya lo había dicho, Andrés Quintana Roo, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Leona Vicario, José María Luis Mora, y actualmente, aún cuando los hermanos masones, se hacen llamar hermanos entre ellos, mientras están con vida, no se puede revelar que sean masones, tenemos evidencia por lo menos de uno de los dirigentes de las autodefensas de Michoacán, que es
Ricardo Monreal, bueno, en este caso ya como opinión personal, bueno, es malo que sean los masones estén infiltrados en la política en México desde la antigüedad, que depende más que nada de la posición religiosa que tengas y de la leyenda que tú creas. Porque por otro lado podríamos decir, bueno, la leyenda negra acerca de que la masonería es un rito satánico, etc., la puso la Iglesia Católica, la misma que tenía esto, o esto, o esto. Juzguen ustedes bajo su propio riesgo.